en Radio Noticias Costa Rica. Entrevista y análisis con importantes panelistas y con temas de actualidad, bajo la dirección del licenciado Alfredo Cubas Barahona. Muy buenas tardes, amigos y amigas, bienvenidos a una edición más de Radio Noticias Costa Rica. El día de hoy, viernes 14 de junio del 2013, tenemos un tema sumamente importante. Tatiana. Sí, don Alfredo, buenas tardes y buenas tardes también a todos nuestros seguidores en Radio Costa Rica. Hoy traemos un tema de gran impacto social, que es la escasez de talento en las empresas y también el desempleo en Costa Rica. Esperamos que muchos de nuestros oyentes se beneficien de la información que vamos a compartir. El impacto de la escasez de talento en las empresas. Para este tema nos acompaña el licenciado Eric Quesada, quien es director regional de Manpower Centroamérica. Muy buenas tardes, don Eric, y bienvenido a Radio Noticias Costa Rica. Muy buenas tardes por la invitación y estamos a las órdenes como Manpower Group para apoyarles a todos los radioescuchas. Muy bien, quizá Tatiana nos das una pequeña reseña sobre la investigación que hiciste esta semana en torno a lo que está aconteciendo. Claro, don Alfredo. Según datos de la más reciente encuesta de escasez de talento de Manpower, en promedio 35% de los empleadores enfrentan inconvenientes a la hora de cubrir plazas vacantes, debido a la falta de talento disponible, situación que amenaza su habilidad para competir dentro del mercado empresarial. Entre los factores que influyen más directamente en estos resultados, el estudio señala al cambio demográfico, la evolución tecnológica y el mundo propenso a una conmoción política, económica y social. La empresa Manpower Group, líder mundial en reclutamiento y selección de personal, ofrece soluciones tanto a las empresas que, sin importar su tamaño, buscan talento humano para cubrir sus puestos vacantes y también a las personas que requieren hallar oportunidades de empleo. ¿Qué recomendaciones ofrece Manpower tanto a empleadores como a quienes necesitan un empleo? Para comentarnos sobre las soluciones que este grupo pone a nuestra disposición, como usted comentó, nos acompaña hoy en nuestro programa el licenciado Eric Quesada, director regional de Manpower Centroamérica. Muy bien, y para comenzar entonces quisiéramos preguntarle a don Eric, ¿qué diferencia Manpower de otras empresas de reclutamiento de capital humano? Sí, muchas gracias. Manpower Group es una empresa que ya tiene más de 60 años. Es una empresa que nace en los Estados Unidos. Hoy tenemos operaciones en más de 80 países. Somos una empresa que hemos sido reconocida en muchos países como una empresa ética, como una empresa que se dedica a la gente. Parte de nuestros valores es poder dar empleo a las personas porque sabemos el impacto que trae eso a la sociedad, el que alguien pueda tener un ingreso y llevar comida, alimentación y demás a sus casas, y para nosotros eso es el punto más importante. Nos dedicamos a recursos humanos, sí, y generamos un ingreso a través de nuestros servicios que las empresas buscan encontrar, pero para nosotros la parte más importante es cómo apoyamos a los países generando estas opciones de empleo. ¿Qué nos diferencia de otras organizaciones? Tenemos una gran experiencia. En nuestro caso, en nuestra región, tenemos operaciones en todos los países de Centroamérica, Panamá, República Dominicana, México, Suramérica, y esto nos hace que nosotros podamos ofrecer todos nuestros servicios en todos los países. Tenemos expertos que se dedican a ofrecer estos servicios a las diferentes empresas conforme a las necesidades que cada uno de ellos puede tener. Don Eric, ¿qué debemos entender entonces por escasez de talento humano? ¿Y qué impacto tiene esto en las empresas? Bueno, hay un gran impacto en todos los países y no es algo único para Costa Rica, sino lo hemos determinado a través de diferentes estudios que hemos realizado, de que existe lo que se llama una paradoja. Todos nuestros países, todavía en Latinoamérica, por ejemplo, tenemos tasas de natalidad altas en las cuales sigue incorporándose gente con edad de trabajar, con ganas de trabajar, buscando opciones de empleo. Sin embargo, no necesariamente encuentra empleo.
Y por el otro lado, tenemos la situación de que las organizaciones dicen, salgo al mercado y no encuentro a las personas adecuadas. Entonces, por eso es lo que nosotros denominamos de que es paradójico esto, ¿no? Si hay personas en los países, ¿por qué los empleadores no pueden contratarlas? Al empezar a ahondar en esto, encontramos en el caso particular de Costa Rica que el 35% de los empleadores en Costa Rica nos está diciendo que no puede cubrir las plazas. Y sin embargo, a través de nuestra última encuesta de expectativas de empleo que acabamos de lanzar en esta semana, encontramos que solamente el 9% de las empresas en Costa Rica estará contratando nuevos empleados a partir del tercer trimestre de este año. Entonces las opciones no son muchas y dentro de esas opciones tampoco las empresas pueden cubrirlas porque no encuentran el talento. ¿A dónde va esto? Y es un tema que la gente debería de alguna forma empezar a estudiar, porque esto depende no solamente del futuro de ellos como empleados, porque en el caso de Costa Rica nos enseñan a ser empleados, no nos enseñan a ser emprendedores, a realizar negocios. Por lo tanto, no es que está mal, sin embargo, tenemos que ir hacia aquellos sectores económicos o hacia aquellas áreas de estudio en donde podamos tener una mayor probabilidad de conseguir ese empleo. ¿Qué es lo que pasa en nuestros países? Seguimos tratando de educarnos en áreas sociales. Lamentablemente, el mundo hoy, el empresariado, no busca necesariamente una gran cantidad de empleados en las áreas sociales, sino busca más en aquellas áreas de ciencias exactas. Y por ahí entra todo el tema que tienen nuestros niños y jóvenes con el tema de las matemáticas, por ejemplo. Me cuesta la matemática, me enseñan que 1 más 1 es 2 y me lo aprendo mecánicamente. Y no entra realmente el estudio del sentido lógico de las cosas. ¿Para qué quiero aprender números? ¿Qué serían las lógicas de los ejercicios que pudieran enfrentarse en ambientes laborales? Cuando nosotros les preguntamos a estos empleadores, ¿por qué no encuentras a la persona adecuada? Hubieron 56% de los empleadores nos dijeron 2 temas específicos. 1, falta de experiencia. Y por ahí hay una responsabilidad de los empleadores, porque resulta que los empleadores no están dando oportunidad a las personas que no tienen experiencia. Entonces los jóvenes que salen al mercado en busca de esas oportunidades pueden estar muy bien preparados, pero como no tienen experiencia, llegan a estos lugares y dicen al menos 2 años de experiencia. Entonces se enfrentan estas barreras y dicen, ¿cómo consigo esos 2 años de experiencia? Entonces, desde ahí, una X para los empleadores. Necesitamos ver cómo incorporamos a esos jóvenes al ambiente laboral a través de programas específicos de primer empleo, de primer ingreso. El Ministerio de Trabajo de Costa Rica sí tiene ahorita un programa de primer empleo que pudiera ser parte de las soluciones. Segunda razón, conocimientos técnicos. Y en los conocimientos técnicos resulta que el mundo se vuelve hoy cada vez más especializado. Y queremos también dentro de nuestros posibles trabajadores en las organizaciones tener gente que ya tenga el conocimiento específico de lo que necesitamos hacer. Por lo tanto, ahí entra una responsabilidad de las 2 áreas. 1, voy a tener que especializarme yo como empleado. Y 2, el empleador va a tener que invertir en capacitación, porque no necesariamente en el mercado encontramos tanta especialización, es decir, aprender tanta especialización como el empleado lo necesita. Entonces, de ahí eso es, digamos, la parte principal de la escasez de talento. En los últimos años ha venido viéndose la tendencia de muchos centros educativos, de enseñanza superior, por cierto, a crear carreras técnicas. Sin duda alguna será esto pues con la intención de dar abasto a la demanda empresarial. Quisiera preguntarle específicamente qué programas ha desarrollado Manpower a fin de brindar soluciones prácticas a las empresas que necesitan contratar a personal altamente calificado para llevar a cabo sus operaciones aquí en Costa Rica específicamente. Lo podemos ver desde varios ángulos. Resulta que
Los empleadores, a través de este estudio de escasez de talento, como ustedes comentaban, el 35% dijo no pude cubrir la posición que estaba buscando. La segunda pregunta que les preguntamos en el caso particular de Costa Rica es, ¿cuáles posiciones te han costado más cubrir? Y resulta que la número 1 es técnicos. Me cuesta encontrar técnicos que hayan, de alguna forma, pasado algún programa acreditado en el país. ¿Qué es lo que ha pasado en el mundo y en Costa Rica en general? Es que la gente, a raíz de que se vuelve un mundo tecnológico, un mundo de conocimiento, un mundo de información, la gente ha empezado a dejar de utilizar lo que en principio nos distingue como humanos, las facilidades que pudiéramos tener con las manos. Y entonces se vuelven escasos esas áreas. En el caso de Costa Rica en particular hay una gran escasez de talento a pesar de muchos programas que existen hoy y por lo tanto lo que nosotros estamos tratando de hacer es varias cosas. Uno, acuerdos con asociaciones y cámaras. Dos, vinculaciones con instituciones que tienen que ver con el desarrollo de técnicos, porque nosotros tenemos un programa que le llamamos TDC. El TDC es que tenemos una base de más de 4,000 cursos en el cual nosotros podemos capacitar a personas con el fin de que puedan estar listas para ocupar algunas posiciones. Le comento un caso, por ejemplo. Si piden un técnico en sistemas y necesitan una certificación Cisco, que es muy cara, digamos, a nivel de dinero, lo que tienen que invertir, nosotros podríamos dar gratis, aunque nosotros no somos certificadores en el caso de Costa Rica, sí podemos dar todos los cursos gratis. Entonces esto puede ayudar a nuestros empleados de manera tal que puedan certificarse en algún momento de una mejor manera y no tengan probabilidad de perder el examen, digamos. Desde ese punto de vista, lo que estamos trabajando con nuestros clientes es que esas posiciones son escasas, vamos a tener que hacer un programa de capacitación, por lo tanto te puedo ayudar en ese programa de capacitación de manera que puedas tener a ese profesional que estás buscando, técnico por ejemplo, porque en el mercado no necesariamente tampoco se van a encontrar ni la cantidad ni la calidad que las empresas están requiriendo. Y a nivel profesional especializado, ustedes también tienen alianzas estratégicas con algunas universidades en el país como para entonces formar, de acuerdo a la demanda de las empresas, estos profesionales que las mismas empresas les solicitan a ustedes. Sí, tenemos varios con empresas, con universidades privadas. ¿Cómo cuáles? La Universidad Latina, la Laureate, tenemos varios programas que hemos tratado de vincular con el fin de decirles a ellos, a ver, el mercado laboral está construyéndose con una necesidad que las empresas tienen y por lo tanto necesitamos desarrollar profesionales en esas áreas. Sobre todo en esa nueva tendencia, don Eric, del know-how. Sí, correcto. Y hay varios temas en el caso de profesionales. Uno es que se exige hoy no solamente el conocimiento como carrera profesional. En el caso de Costa Rica, lo que ha pasado es que se han creado muchísimas universidades, no necesariamente todas de buena calidad, y esto ha provocado también un exceso de profesionales en algunas áreas que al final van a tener poca oportunidad de participar en un mercado laboral profesional. Por varias razones, no solamente por el conocimiento técnico, sino por lo que se denomina hoy habilidades blandas, que es lo que seguramente ustedes conocen como competencias. ¿Qué son las competencias básicamente? No tiene que ver con la experiencia, tiene que ver en cómo yo puedo desarrollar ciertas áreas de mi forma de trabajar y de mi forma de ser y de mi forma de actuar, de manera que pueda aportarle a la organización. Tiene que ver, hay muchísimas, trabajo en equipo, trabajar bajo estrés, comunicarme correctamente, que pueda aprender, muchos temas. No necesariamente nuestros profesionales están educando en esas áreas y cada vez más las empresas sí están evaluando a las personas para determinar si las tienen o no, para determinar si ellos les van a aportar el día de mañana. Y eso es parte de lo que los jóvenes deberían también de aprender, porque eso
sí se puede aprender. Existen los naturales, como dicen en algunas cosas, ¿no? Pero se pueden aprender muchas formas de trabajar. Y eso quizá tenga mucho que ver con el mismo sistema educativo nacional, que tiende a ser más informativo que formativo. Dotamos al educando de conceptos que muchas veces en la práctica son inoperantes, poco utilizados e inaplicados. Totalmente de acuerdo. Eh, el sistema educativo nacional debería tener un cambio enfocado precisamente a un mundo diferente. No es el mundo que yo tuve en la escuela y que me enseñaran de una forma al que hay hoy. Y lamentablemente los programas de estudio, tanto de educación primaria como secundaria, no necesariamente se han modificado a, a un mundo diferente. No se han actualizado. Y definitivamente pues ahí tenemos un tema. Por el otro lado tenemos un tema, y es interesante ver, por ejemplo, que la deserción escolar, en el caso de secundaria, ha empezado a incrementar y se ha incrementado en los últimos años. Y se pudiera pensar que también eso va a reducir la cantidad de profesionales en las universidades, pero al contrario, ha incrementado. Es decir, esto quiere decir que mucha gente ha buscado cómo terminar la secundaria de alguna forma y entrar a alguna universidad. Y como existen universidades que no necesariamente tienen la calidad que el mercado requiere, pues se les hace de alguna forma sencillo. Y eso también está provocando una gran cantidad de profesionales en algunas áreas que al final terminan trabajando y es triste decirlo, y nosotros que somos una empresa que reclutamos también, cuando llega gente y le preguntamos en qué quiere trabajar y que nos digan en lo que sea. Y eso realmente para un profesional es muy triste, ¿no? Si yo me preparé, estudié, hice una inversión, tanto de tiempo como de dinero, para llegar a algún lugar ya desesperado buscando una posición en lo que sea, como dicen, ¿no? Entonces, lamentablemente eso no ocurre solamente en Costa Rica. Ocurre en varios países, sin embargo, hablando propiamente de Costa Rica, tenemos todavía nuestras deficiencias. El grupo Manpower cuenta con 4 divisiones, cada una de las cuales se especializa en un área determinada. Háblenos un poco de estas 4 divisiones que Manpower utiliza. Bueno, nosotros como Manpower es interesante porque la empresa nace con el trabajo temporal. Ante la necesidad de algunas empresas de contratar personas por ciertas temporadas en donde habían picos de producción o picos de ventas, etc. Hoy todavía manejamos empleo temporal. Hay algunas empresas que tienen sus necesidades específicas a lo largo del año y contratamos personal temporal. En términos generales, al costarricense no le gusta trabajar temporal. Si nosotros le decimos te voy a contratar por 3 meses, porque es un proyecto de 3 meses, pues generalmente dice que no. Y muchas veces sin tener empleo. Luego, hay que considerar también que Manpower es, como les comentaba, muy responsable en el sentido de que si yo contrato a una persona, yo le voy a pagar todo lo que la ley exige. Y este caso tiene que ver con seguro social, aguinaldo, vacaciones, etc. Esa división se llama Manpower para nosotros. Y Manpower maneja proyectos temporales como proyectos indefinidos también. Nosotros contratamos cientos de personas a lo largo del año. Tenemos otro servicio que está incluido dentro de esto, que es el servicio de selección y reclutamiento. Es decir, aquella persona que está buscando empleo, un cliente nos pide cubrir una posición, evaluamos, entrevistamos, escogemos a los candidatos mejores, les presentamos al cliente y ellos deciden cuál es la persona más adecuada de acuerdo a nuestras recomendaciones. Luego tenemos lo que nosotros llamamos experience, que es donde ya nosotros nos empezamos a focalizar en unas posiciones de gran demanda y de poca oferta. Por ejemplo, ingenieros. Ingenieros especializados en algunas áreas con varias competencias desarrolladas en algunas otras, para los cuales estos procesos se vuelven de alguna forma un poco más complicados de encontrar, porque puede ser que incluso no los busquemos en Costa Rica, sino los busquemos en otros países, porque puede ser que no existan en el país. Luego hacemos lo que nosotros llamamos RPO, y esta es una división en la cual
nosotros tratamos de hacer reclutamientos masivos. Por ejemplo, un banco nos dice, yo necesito contratar 50 vendedores de tarjetas de crédito. Son empleados que van a trabajar directamente en el banco, pero nosotros hacemos un proceso masivo en el cual traemos gran cantidad de personas, entrevistamos gran cantidad de personas, aplicamos pruebas y demás. Este tipo de servicios también lo utilizan las empresas cuando arrancan en el país, porque necesitan gran cantidad de personas en un tiempo definido. Y luego el otro que tenemos, le llamamos payrolling, que es básicamente una maquila de nómina. Y esto quiere decir que yo proceso la información de las nóminas y del seguro social, del INSS, etcétera, en el país, en el cual pues yo les llevo, digamos, la nómina a las empresas de una forma confidencial y con cálculos correctos de acuerdo a las legislaciones del país. Entonces podríamos decir que Manpower trabaja con las empresas directamente, encontrándoles el talento humano, pero también trabaja con estos potenciales trabajadores. ¿No es así? Sí, bueno, todas las personas en el país pues son la materia prima nuestra, ¿no? Sí, y eso me conduce a mi siguiente pregunta, don Eric. ¿Tiene algún costo esto para un potencial empleado de alguna empresa que venga a Manpower y que pues a través de ustedes busque pues la forma de ubicarse en una de estas empresas? No, para la persona que es candidato es totalmente gratuito, pueden venir, aplicar a las posiciones tantas como las que quiera aplicar, para ellos va a ser totalmente gratis. Nosotros, donde generamos el ingreso es a través de la contratación con los clientes, es decir, las empresas nos contratan a nosotros para buscar la persona adecuada y a ellos son los que sí les cobramos. Sí, nos está venciendo el tiempo. Tenemos 24 minutos de entrevista. Quisiera preguntarle cuál sería entonces el procedimiento que debe seguir una persona que desee utilizar los servicios de Manpower para lograr pues encontrar una oportunidad de trabajo. Específicamente, ¿qué debe hacer? Sí, tenemos, lo más sencillo es que entre a nuestra página manpower.com.mx, va a encontrar que esa página es de nuestra región, México y todos los países de Centroamérica y Dominicana, va a aplicar en Costa Rica, ahí va a encontrar cuáles son los puestos que tenemos ahorita disponibles, puede aplicar en cualquiera que le interese, o pudiera venir también a nuestras oficinas aquí en Torre Mercedes, en el Paseo Colón, en el primer piso, en el cual pudiera dejarnos el currículum. Ahora, nosotros estamos manejando electrónicamente, y es más sencillo que manejar el currículum en papel. Y nosotros continuamente estamos contratando y cambiando, porque cubrimos unas y entran otras. Yo les recomiendo a las personas, nosotros hacemos, ahorita todos los martes, hacemos días del candidato, les llamamos. ¿Y esto qué quiere decir? Que las personas que vengan los martes, nosotros les vamos a dar asesoría personal con cómo hacer su currículum, independientemente que se contrate a través nuestro o no. Cómo hacer su currículum para presentar en las organizaciones. La gente debe de pensar que su currículum es su tarjeta de presentación. Yo no puedo hacer una tarjeta de presentación cuando busco empleo genérico. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo soy contador y voy a aplicar a una empresa industrial, por ejemplo, no es lo mismo que yo vaya a ser contador en una empresa comercial. Entonces mi currículo debería cambiar y poner aquellos valores, todo lo positivo que yo pudiera encontrar basado en cada una de esas áreas. Amigos, hemos conversado el día de hoy con el licenciado Eric Quesada, director regional de Manpower Centroamérica. Interesante conversación con don Eric. Sus impresiones finales, don Eric, antes de concluir esta entrevista. Para concluir con la gente, primero, deberían de prepararse con un buen currículum, pueden buscarnos 25220150 o venir a nuestras oficinas Torre Mercedes, aplicar a la página. En este tercer trimestre, las compañías que más van a contratar van a ser compañías en el área de servicios y ubicadas principalmente en Heredia, Punta Arenas y Limón. Muy bien, gracias don Eric y agradecemos por su tiempo. Tatiana.
Agradecemos también a don Eric por toda la información brindada, a nuestros oyentes por su sintonía y los esperamos el próximo programa. Así será. Quien les habló, Alfredo Cubas Barahona, les espera entonces el próximo viernes. Dios mediante. Muy buenas tardes. RNCR Radio Noticias Costa Rica. En Radio Noticias Costa Rica, entrevista y análisis con la información que usted necesita. De lunes a viernes, de 12 mediodía a 1 de la tarde. RNCR Radio Noticias Costa Rica.